Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Saludos a los hermanos y hermanas con la paz del Señor. Amén. Gloria al Señor. Hay ataques del enemigo, pero gloria a Dios que siempre nosotros tenemos victoria. Amén. Amén, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Está un poquito preocupada mi esposa. Apenas me subió un poco la presión, ¿sí? Pero Dios tiene poder. Sabemos que son dardos del enemigo. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? Amén. Vamos a reprender todo espíritu. Amén. Aleluya. Porque la mano poderosa de Dios está aquí en este lugar, en medio de nuestro. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Padre, en tu presencia estamos, Señor, orando y clamando a ti, oh Dios, Rey de poder y misericordia, Señor, en esta mañana, Padre, que estamos aquí reunidos en este lugar, Señor, para adorarte, Jesús, para bendecir tu santo y glorioso nombre, Padre celestial. En esta hora, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, reprendemos todo espíritu inmundo, Señor, toda acechanza del diablo, Señor, aleluya. Tú tienes poder, Dios mío, lo creo, en esta noche, Señor, en este día, Padre, que por tu llaga, Señor Jesús, por tu llaga, Cristo de la gloria, hemos sido sanados y curados, Señor, Dios de la gloria. Te alabo y te bendigo en este momento, Señor, que tú vas a estar interviniendo, vas a estar hablando nuestras vidas, Señor, vas a estar tratando con cada uno de tus hijos en este lugar. Oh Jesús de la gloria, bendigo y alabo tu santo y glorioso nombre. Amén. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a leer las escrituras en el Evangelio según San Mateo capítulo 13. Aleluya. Vamos a hacer la presentación de este quinto y último sentido. Amén. Di muchas vueltas en si comenzaba hoy o no, pero más allá de que la estructura es de un estudio, yo sé que lo que estamos compartiendo es la palabra de Dios, y Dios me hacía ver que era necesario que comparta esta parte de la presentación, porque Dios nos quiere hacer reflexionar. Cuando estudiaba de esto, me llegó a mi corazón y me hizo a mí también recapacitar en muchos aspectos en mi vida, porque así debe ser la palabra de Dios para todos nosotros. A veces tenemos la tendencia de que preparamos algo para los demás, pero primero tiene que pasar por nosotros la palabra, amén, aleluya, para que nosotros mismos estemos, ¿sí?, recapacitando, porque a veces pensamos que estamos en una altura espiritual, pero la evidencia que nos refleja este espejo, que es las Escrituras, nos muestran la realidad de cómo estamos, de lo que somos, ¿sí? Así que Dios quiera, hermano, que podamos todos comprender y que la mano poderosa de Dios se esté manifestando en nosotros en este día. Pero quiero leer la Biblia en Mateo capítulo 13. Voy a leer en dos pasajes de las Escrituras, el que usamos siempre, habitualmente, para hacer, ¿sí?, el estudio de la palabra. Amén, gloria al Señor, aleluya. Mateo capítulo 13, verso 15, dice así la palabra del Señor. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Vamos a la palabra de Dios en segunda de Corintios. Es el texto que vamos a estar utilizando de ahora en más a partir de este sentido, este quinto y último de los sentidos. Amén. Gloria al Señor. Usted no se distraiga, lea la Escritura, el Espíritu de Dios está ministrando, que es lo más importante. Amén. Estamos en un culto pentecostal, ¿sí? Y es normal que la mano de Dios se mueva. Amén. Gloria al Señor. Libro de segunda de Corintios, capítulo 2, verso 15. Vamos a dar lectura. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor.
Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Tomen asiento, por favor, queridos hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Sabe qué? Meditaba la Escritura, estaba analizando, estudiando, y como siempre decimos, seguimos una metodología, un mecanismo en este estudio de la palabra, donde presentamos la parte biológica, teológica, amén, aleluya, en primera instancia, para hablar sobre el sentido, para entenderlo, el sentido, cómo funciona en nuestro cuerpo, amén, porque como siempre decimos, nosotros a veces enfatizamos o focalizamos solo en lo que vemos, en lo que es nuestra parte física, material, no recordando que nosotros no somos solamente esta cáscara, este cuerpo de carne y hueso, sino, como dice la Escritura, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Dios, un ser tricotómico, de su Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nosotros de la misma manera somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Pero solo que nos quedamos con el cuerpo cuando en realidad nuestra alma es el asiento de todas nuestras emociones, el intelecto, pero también los sentidos. Y a través del cuerpo nosotros tenemos la posibilidad, a través de los sentidos, de interactuar, entender, comprender el mundo físico que nos rodea. Pero el alma también necesita entender, amén, el mundo espiritual. Y es tan importante porque a veces nosotros vemos y llegamos a la conclusión, ¿por qué a veces no entendemos las cosas de Dios? ¿Por qué no siento a Dios? Porque justamente, ¿no? Dios, dice la Biblia, es espíritu. Entonces hay una incompatibilidad, ¿no? Si Dios es espíritu y nosotros somos una materia en nuestro cuerpo físico aquí en esta tierra, existe ese impedimento para poder ver, sentir, huir o básicamente estar interpretando quién es Dios, qué es Dios, donde la Biblia dice que Dios es espíritu. Pero creo que una vez que hemos tenido un encuentro con Jesús, a ver todo lo que está presente, ¿cuántos han tenido un encuentro con Jesús? A ver, levante su mano. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Jesús? Si usted tuvo un encuentro con Jesús, no es algo que pasa así nomás, desapercibido, como quien no quiere la cosa y luego se va, como la espuma, ¿no? Que se desvanece. Sino que aquel que tuvo un encuentro con Jesús no vuelve a ser el mismo. Amén. Sino que ha pasado de muerte a vida. Y cuando me refiero a la vida, no estoy hablando solamente de la muerte física. Aunque podemos creer que el Señor tiene poder para resucitar los muertos. ¿Cuántos lo creen? Es más, hay promesa y falta poco que va a ser el último de los milagros aquí realizados en la tierra en favor de los creyentes. ¿Y sabe cuál es? Es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Millones y millones, aleluya, de nuestros hermanos que se nos han adelantado, que han pasado la eternidad y sus cuerpos están descansando en el polvo de la tierra con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Cuántos están esperando oír? Alabado sea Cristo. Ese llamado levantó, aleluya, y esto resucitará. El cuerpo recobrará la vida. Pero cuando nosotros decimos que hemos pasado de muerte a vida, estamos hablando de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y lo que estaba muerto en nosotros, que nos impedía poder tener comunión con Dios, porque Dios es espíritu, es nuestro espíritu humano. ¿Qué pasa a tener vida en el momento de nuestra unión con Cristo? Nacer de nuevo, como el Señor le explicaba a Nicodemo. Y ahí donde justamente comienzan a funcionar, comienzan a manifestarse esos 5 sentidos que ya no son los físicos, sino vuelven a ser los espirituales. Como dijo Jesús, es necesario que le adoren al Padre. ¿Cuántos adoradores han venido aquí en esta mañana? Es necesario que le adoren al Padre.
pero no de la carne, no de este cuerpo, sino en espíritu y en verdad. ¿Y cómo podemos adorar? ¿Y cómo podemos glorificar? ¿Y cómo nos podemos gozar en algo que nosotros no tenemos comunión ni contacto? Por eso es importante que al pasar de muerte a vida, una vida espiritual, nuestros sentidos estén funcionando. Porque a través de ellos nosotros podemos interactuar, entender y comprender. Y en este caso, lo más importante, Dios, que es espíritu. Entonces, por ese mismo motivo, entramos en la parte biológica, teológica de los sentidos. Y sabe que cuando empecé a estudiar sobre el olfato, hay muchas particularidades que son interesantes. Primero, que a diferencia de los 4 primeros que aquí enseñamos, es el único de los sentidos que no pasa por el tálamo del cerebro. No sé si usted lo sabía, ¿no? Lo demás, el tacto, el oído, la vista, el gusto, pasan por el tálamo, ¿sí? Hay un proceso. Sin embargo, el olfato es el único que no pasa por ese proceso. Por ende, en cuestiones, porque es una cosa que quizás no podemos dimensionar porque nosotros vemos y cuando decimos que estamos viendo, lo estamos viendo en un momento o tiempo presente, ¿sí? Cuando en realidad es algo relativo. Es como cuando usted a la noche observa las estrellas. A ver, ¿cuándo alguna vez vieron las estrellas? A ver. No cuando se golpeó, ¿no? Sino porque mira el cielo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Puede llegar a ser una ilusión óptica. ¿Por qué? Y porque esa estrella está a miles y miles de millones de kilómetros de distancia, ¿sí? Y la luz tiene una velocidad, y algunas están no a miles de kilómetros, están a años luz, y lo que nosotros estamos viendo es un reflejo anterior de la realidad presente que está viviendo esa estrella, ¿sí? O sea, hay un tiempo que se recorre para que nos llegue la información real. De la misma manera podemos hablar de los sentidos, del tacto, del gusto. Nosotros necesitamos, cuando estamos probando algo, diluirlo a través de nuestra saliva para que las papilas gustativas que están en la boca, que están en el esófago, incluso como hemos enseñado en nuestro propio intestino, nos puedan realmente determinar el sabor, ¿sí?, de lo que nosotros estamos ingiriendo. Pero el sentido del olfato no pasa por el tálamo, que vendría a ser esa cobradora de peaje, ¿no? De determinar si puede pasar o no puede pasar la información, sino que es el único de los sentidos que es directo. Y tiene un porqué. Porque nuestros ojos pueden ser engañados, como decíamos, a través de la ilusión óptica. Nosotros podemos tardar en determinar, por eso a veces tenemos tanta descompostura, ¿no? Cuando probamos algo que quizás nos gusta en primera instancia, ¿sí? Pero después, como decíamos, y quedó eso marcado para la posteridad, ¿no? El cuerpo no miente. Tarde o temprano lo que ingerimos sale realmente a la luz si nos está haciendo bien al cuerpo o no. Pero el olfato, a diferencia del gusto, es más, cuando enseñamos del gusto, ¿se acuerda que casi un 80% del gusto está influido por el olfato? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el olfato es el único que no pasa por el tálamo del cerebro. Directamente va al hipotálamo. Va directamente donde se hace el análisis, donde se recoge toda la información y ayuda al cerebro a determinar no solamente cómo puede llegar a pasar, entre comillas, una ilusión óptica, donde a veces podemos errar. Es más, el viernes estuvimos yendo al oculista con mi esposa y mi hija estaba un poco triste porque heredó algo del papá. La plata no heredan a veces, ¿no? ¿Qué es lo que heredó ella de mí? Astigmatismo, ¿sí? Que es un problema en nuestra vista. ¿Cuál es? Bueno, que no podemos focalizar del todo bien. Necesitamos anteojos para focalizar. ¿Esto qué significa? Que cuesta quizás poder determinar la distancia, la profundidad de las cosas. O sea,
yo creo que veo bien, pero en realidad lo que yo pienso que está en distancia, Brian, no es en la realidad física la distancia en que está, porque nuestros ojos pueden ser engañados, pueden estar enviando o recogiendo una información equivocada, que no es la del todo real, pero no así el olfato. El olfato, por no pasar por el tálamo, que puede ser muchas veces sugestionado, puede llegar a ser hasta contaminado, puede llegar a estar hasta distorsionado por los otros sentidos o por distintos estímulos en la real determinación de la información fehaciente que debe de llevar al hipotálamo. Bueno, el olfato, al no pasar, la información es cruda. Es la real en tiempo presente. ¿Y eso sabe qué genera? Que el olfato es el único de los 5 sentidos que realmente nos lleva a una ubicación precisa. ¿Escuchó bien lo que estoy diciendo? El olfato es el único de los sentidos que nos lleva a una ubicación precisa. El oído nos ayuda hasta en el equilibrio. El oído nos ayuda a orientarnos. Pero al pasar por el tálamo es una información sesgada. Podemos perdernos. Podemos extraviarnos. Sin embargo, el olfato, cuando está sano, este es el único de los sentidos que lo que detecta, lo detecta con ubicación. Y nos determina si alejarnos o acercarnos a la fuente de esa emisión de olor. Y es interesante porque si usted ve a los demás animales, nosotros que tenemos los sentidos dentro de todo bastante parejos porque oímos bien en comparación con otros animales, vemos bien en comparación con otros animales, tenemos un gusto que es muy superior, nosotros hasta 5 sabores distintos podemos llegar a analizar. El oído también es uno muy bueno, pero el de olor, el olfato, no es tan preciso en el sentido de la cantidad, no del funcionamiento, porque vuelvo a repetir, de los 5 sentidos que tenemos, es el más confiable. No está tan desarrollado porque los otros son complementarios. Pero alrededor de 10.000 olores distintos, no sé si usted sabía, alrededor de 10.000 olores distintos nosotros podemos detectar. Los perros, por ejemplo, 200 millones. Mire la diferencia, ¿no? Ellos pueden determinar. Es más, usted va a ver, ¿sí? Los perros ven diferente a nosotros. Ellos ven una gama de grises. No ven en 3 dimensiones como vemos nosotros. Por eso nosotros quizás no dependemos tanto del olfato como si un perro que necesita que su olfato esté agudizado. Por eso usted va a ver quizás en las películas o va a ver en el noticiero, bueno, el hermano trabaja en las fuerzas, seguramente él habrá visto, no sé si tiene el mismo nombre, en Estados Unidos se llaman K9, no sé cómo se lo llama, acá también se lo llama K9. Bueno, son los perros que lo adiestran para justamente detectar lo que no pueden ver con los ojos, lo que no pueden oír con los oídos, no sienten porque no están allí en tiempo presente para poder sentir a través del tacto, mucho menos del gusto. Ellos pueden olfatear, no solamente droga. Hay perros que incluso se los usa para rescatar en siniestros, en derrumbes de edificios, en minas, amén. Hasta hay perros que son capaces de detectar, no sé si usted lo sabía, el cáncer, ¿sí? Y distintas enfermedades, porque quizá lo que nosotros no podemos sentir con nuestras narices, ¿no? Con los pequeños pelitos, ¿no? Los pistilos que hay dentro de cada uno de nosotros neuronales para poder determinar qué tipo, qué clase de olor es. Ellos sí lo pueden. ¿Por qué? Porque su oído no es el mismo que el nuestro, su visión no es la misma que nosotros, entonces se tiene que agudizar el olfato. ¿Sí? Incluso hasta algunas serpientes y los tiburones comparten
lo que sería un sexto sentido que nosotros no tenemos, que es una conjunción, ¿sí?, entre el gusto y el olfato, pero que no solamente determina el gusto y el olor, sino que son capaces de medir hasta las señales eléctricas. O sea, ellos tienen sensores, a diferencia de nosotros. Por eso vio que usted ve que la serpiente larga la lengüita para afuera. Bueno, no es porque es maleducada, ¿no? Algunos parecen serpientes y escupen veneno, ¿no? Pero la serpiente en sí no es porque es maleducada, sino que ella está con la lengua gustando y olfateando a la vez. Y no solamente el olor, sino hasta incluso pequeños signos eléctricos de algún animal que está asustado por su presencia. Eso indica que es una presa y no un depredador. Que está herido, o sea que es fácil de atrapar porque al estar herido no tiene todas las facultades para poder huir, ¿sí? Bueno, nosotros no tenemos esas capacidades extraordinarias que Dios le ha dado a su creación. Pero sí nos dio estos 5 que en promedio nos ayudan, no solo en lo físico, sino lo que quiero hablar en esta mañana, y creo que es el sentido básico y la función de este estudio de la palabra, en lo espiritual. Alabado sea Dios, porque no quiero un pueblo, ni quiero que aquí presente estén personas que tan solo estén de acuerdo conmigo en una manera intelectual. No, qué bien que habla el pastor, no, todo lo que dice me parece lógico. Bueno, yo era de esas clases de personas cuando no conocía a Dios. Yo todo lo quería llevar a un frasco, todo lo quería poner en una mesa de laboratorio, todo lo quería observar a través de un microscopio, todo lo quería idealizar, pensar lógicamente con mi raciocinio. Y aquí no es una cuestión humana, de que estoy de acuerdo porque me gusta, porque me siento cómodo, porque es lógico lo que dicen, porque tienen buenos valores, excelentes personas, una sociedad sana, sino más allá de eso, que sí es loable. Gloria a Dios de que puedas tener un pensamiento con respecto a esta sociedad religiosa en la cual estás tú hoy participando de este lugar, sino yo quiero que realmente el sentido espiritual esté funcionando para que te des cuenta que con los ojos físicos quizás no lo estás viendo, con los oídos físicos no lo estás oyendo, con tu tacto no lo estás sintiendo, pero aquí en medio nuestro realmente está Dios. Alabado sea Jesús, aleluya. Quizás estén velados estos sentidos que te nombré, pero hay uno que es más rápido. Porque Tomás decía así, ¿no? Si no veo, no crea. Si no me tire mi dedo, quería sentir. Pero hay algo que quiero determinar y le quede grabado. Por eso hago todo este énfasis y esta introducción. El olfato no pasa por el tálamo. Él es más rápido. Él, donde comienza a detectar el olor, nos lleva a la ubicación. Y qué glorioso que el olfato se puede orientar. Los ojos se engañan, ¿sí? Por eso hay ilusiones ópticas. El cuerpo, nuestro tacto a veces, bueno, tenemos que estar muy pegados, tenemos que sentir físicamente. Porque si yo estoy ciego, impedido de ver, ¿sí? Estoy sordo, impedido de oír, necesito tocar. Y eso debe de ser ya estando presente con otra persona para saber, es Brian, a ver, sí, la nariz medio larguita, es flaquito, bueno, no se afeita, tiene los pelitos cortos. Sí, es Brian, es Brian. Está un poco también medio sudado, ¿no? Es Brian. Alabado sea Dios. Si lo toco a Eduardo me doy cuenta también, ¿no? ¿Cómo se ríe Caleija? Pero es una cuestión de proximidad. Y a veces nosotros estamos en un mundo que es inmenso, en un lugar que es inmenso,
Pero tenemos la posibilidad, ciertamente, que a pesar de la inmensidad, a pesar que el diablo nos quiere separar de la manada, alabado sea el nombre de Jesús. Si estás vivo, muchos de los que están aquí están vivos, han pasado de muerte a vida, han pasado de total aislación y separación por causa del pecado, a poder oler a Dios. Quizá por la distancia no lo estás oyendo. Quizás porque el diablo se te puso enfrente. No lo estás viendo. Obviamente te alejaste. ¿Cómo lo vas a estar sintiendo? Ni saboreando. Porque no recibimos a Dios por medida. El Espíritu no se recibe por medida. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero hay una fragancia inequívoca, alabado sea Dios, aleluya. Y sabe lo que es glorioso. No hay intermediario, no hay pérdida de tiempo. Cuando se lo detecta, cuando el olfato funciona, te dice dónde está el olor. Gloria al nombre de Jesús. Creo que no hay que ser un teólogo, ¿no? No sé, hermano. No los conozco. Es la primera vez que estoy. Pero estoy percibiendo un olor grato aquí en este lugar. A veces juzgamos el libro por la portada. A veces por las primeras ojeadas que pegamos. Pero qué lindo que inmediatamente ese olor nos dice. Porque que acabamos de leer aquí en Corintios. Alabado sea Dios, aleluya. A esto, ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquello, olor de vida para vida. Alabado sea el nombre de Jesús. No juzguemos según nuestra vista. Porque una ilusión puede llegar a engañarnos. Pero hay un sentido que Dios quiere despertar. Más en este tiempo peligroso donde algunos se disfrazan y hasta endulzan sus lenguas, dice la Biblia. No hay que oír cualquier voz. No hay que juzgar de acuerdo a nuestra vista. No se maneje por la emoción de lo que siente, porque yo le puedo hacer sentir alegría, tristeza, nostalgia, muchas cosas. Hay gente que manipula los sentimientos, pero hay algo que no puede engañarse, porque no hay intermediario, no tiene interferencia. Llega a la misma lugar y fuente de todo, donde se analiza en nuestro cerebro, y eso es el olfato. Alabado sea Dios, y estoy seguro que si estás vivo, aquí estás sintiendo el olor fragante de esta rosa de Sarón que está aquí en este lugar. Aunque quizás racionalmente no entiendas, pero lo que se siente, lo que se percibió, es inequívoco. ¿Por qué es importante? No solo porque nos da un sentido de ubicación exacto, el olor, sino que el olfato tiene que ver con las emociones. Y eso a mí me llamó poderosamente la atención. Es más, el olfato, usted lo puede, si quiere, anotar. No voy a usar el pizarrón porque la verdad que no me siento bien. No quiero abusar con el equilibrio. Pero el olfato, usted puede ponerlo, los que están tomando nota. El olfato es emocional. ¿Por qué es emocional? A ver, ¿cuántos de los que están aquí tienen un olor que les identifica, algo que les gusta mucho? A mí me encanta, gracias a Dios, mi hija salió igual, el café con leche. ¿Sí? Nos gusta el café con leche. ¿Y sabe qué?
Tuve que esperar casi 12 años para que la hermana Valeria me deje hacerle café con leche, porque ella no quiere que tome café de Nicole, pero bueno, ahora ya vencimos. Aleluya, ya la cafeína es parte de Nicole, gloria a Dios. Pero a mí me pasaba algo. Cada vez que pasaba por una confitería, cada vez que pasaba por enfrente de una casa y era por la mañana y sentía ese olor, ¿qué es lo que me pasaba? Me llevaba a mi niñez, cuando mi madre me preparaba el desayuno, cuando me hacía el café con leche como a mí me gusta, ¿sí? Como gracias a Dios pude replicar para hacérselo a mi hija. Tanto es así que hoy ya no le gusta ningún café con leche, sino el que preparamos nosotros. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero, ¿por qué es emocional? Hay gente que tiene guardados cosas del pasado, como el pañuelo de esa madre, ¿sí? Donde está ese perfume que usaba, y ya hace quizás 20 o 10 años que partió a la eternidad esa madre, pero cada vez que uno se pone nostálgico o simplemente pasa una persona que coincidentemente tiene el mismo perfume, ¿qué es lo que pasa? Lo recuerdas, te viene a memoria. Yo por más que quiera mirar el rostro de Abril y recordármela de memoria, la imagen puede distorsionarse, ¿sí? Es más, hace un tiempo atrás me cargaba la madre, ¿no? Porque yo vi una actriz, para mí como la actriz, ¿no? Acá el padre dice que sí, obviamente, ves con ojo de padre, ¿sí? Gloria a Dios. No, es igual, acá, porque es mi amigo también un poco con sed. Sí, yo la veo igual cuando la vi a la madre, en la bolita del ojo se parece. Porque nuestra mirada es subjetiva. Pero cuando olemos ese olor característico, ¿qué pasa? Viene a nuestra memoria. Porque el olor es, o el olfato es, como habíamos dicho, emocional. El Espíritu de Dios me traspasó. Me traspasó porque no solamente que es más rápido, sino que encima es el único de los 5 sentidos, presta atención, es el único de los 5 sentidos que se fatiga. ¿Sabía usted? ¿Sabía que el olfato es el único de los 5 sentidos que se fatiga? Y gracias a Dios que sí. Yo nunca me voy a olvidar, ahora hace ya unos cuantos años que se interrumpió, pero cuando mi hermano recién se había mudado por Castelar, mi hermano mayor, y con Valeria lo íbamos a visitar las primeras veces, ¿sabe qué? Funcionaba el crematorio del cementerio de Morón. Ya se acuerda acá Andrés. Bueno, Andrés también es más grande que yo, así que se debe recordar. Capaz que fue los primeros que... El olor era nauseabundo, hermano. Es más, voy a ser malo, porque me gusta pelearlo al hermano Eduardo. Yo vivo en Marcos Paz, y cuando vengo a la matanza siento el olor del Ciance. Y a veces me pregunto, ¿cómo hacen para vivir acá? ¿Cómo hace Jorge, mi hermano, para vivir en Castelar? ¿Cómo hacen aquello? Me contaba el hermano Andrés que tuvo 500 millones de oficios, ¿no? A veces no sé si es mentiroso o tiene como la edad de Matusalén, ¿no? Porque saco cuenta cuánto trabajó aquí, cuánto trabajó allá, y me saco 969 años. ¿Cómo? Matusalén, por eso. Pero el hermano trabajó con los severos, ¿o no, hermano? ¿Sabe qué es un severo?
Los camiones que recolectan la grasa, los huesos. Cuando pasan enfrente de mi casa porque paran en una carnicería, el olor es terrible. Es casi vomitivo. ¿Pero qué me dijo Andrés? Te acostumbras. Te acostumbras. Porque es el único de los sentidos que se fatiga. Y ahora que logré su atención, el Espíritu de Dios, vuelvo al punto, me traspasó con esto. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí, vuelvo a preguntar, y no yo, el Espíritu Santo, han pasado de muerte a vida? A ver si se atreve a levantar su mano. ¿Cuántos de los que están aquí han pasado de muerte a vida? Quiere decir que indefectiblemente, inequívocamente, nosotros hemos percibido el olor de la vida de Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Acostumbrados? ¿Fatigados? Porque ese es el problema. No se percibe igual si estamos expuestos a ese olor todo el tiempo. Porque se va acostumbrando nuestro cerebro al análisis. Pasa a ser algo cotidiano. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo nunca me voy a olvidar la primera vez que subí a un púlpito. Tenía 16 años de edad. Casi la misma edad que Facundo. Amén, gloria al Señor. Se puso a llorar el otro día. Se turbó nuestro hermano. Amén, gloria al Señor. Porque se trabó. Le dio como vergüenza. Sí, yo le dije, pero Facundo, estuviste 1000 veces mejor que yo. Porque cuando yo subí al púlpito, ni siquiera pude leer. Me quedé en blanco, ¿no? Y rogaba, por favor, Señor, que esto sea una ilusión óptica, que nadie me vea. Pero no era la realidad, estaba ahí. Pero qué glorioso, ¿no? Qué maravillosa sensación. A pesar de que era trágico. Pero con el tiempo cobró otro sentido. Porque ese nervio, ese temblor, era porque estaba delante del pueblo de Dios, el que es comprado y lavado por la sangre del Cordero, que no son cualquier persona, es el cuerpo de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Hijos de Dios están aquí. ¿Cuántos lo creen y lo saben? Están aquí. ¿Sabe quiénes? Aleluya. Un pueblo, un reino de reyes y sacerdotes, santo para Dios. El tema es que el olfato se fatiga. Voy a cumplir 34 años en el Evangelio. En 34 años, ¿sabe cuántas veces subí al púlpito? La cuestión es si me acostumbré. La cuestión es si te acostumbraste. Si sientes lo mismo. Si disfrutas lo mismo. Por eso Jesús dice en su palabra que el hombre se debe ir renovando día tras día. Que cada día se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando estaba estudiando la palabra, cuando el Señor me estaba dando para hacer esta introducción, la presentación del olfato, alabado sea Dios, el Señor me habló con una sencilla palabra. Hay que resetearse. Es como pasa con su celular, ¿no? Hay tantas aplicaciones abiertas. Navegaste en tantos lugares estúpidos, perdóname la expresión, que el teléfono se tilda, se pone lento. ¿Qué es lo que te pide el teléfono, su sistema operativo? Reiniciar. Volvé a la configuración de fábrica. ¿Por qué? Porque así sacaste todos los procesos equivocados y todas las cosas
¿sí?, que no te permiten un buen funcionamiento. Y qué lindo que el Espíritu de Dios nos habla a través de cosas cotidianas que nosotros conocemos, porque eso, hermano, aleluya, es el peligro que corremos en estos días, que si bien nos impactó, cambió nuestra vida, nos hizo entender si realmente has tenido un nuevo nacimiento, has sentido el aroma de la vida que solo Cristo nos puede ofrecer. El problema es que te acostumbraste. Cada vez que subía mi pastor, yo estaba atento, porque sabía que no era mi pastor. Era Dios hablando a través de él. Y como entendí que había que resetearse, siempre quería oírle. Pero cuando nosotros no entendemos de que todos los días nos tenemos que renovar en la presencia del Señor, porque algunos esperan sacarse la modorra, sonarse la nariz porque están congestionados, ¿sí? Me reía, ¿no? Porque duchaba dentro mío. ¿Hago esta figura o no? Decía, ¿no? Porque es asquerosa. La voy a mandar, es más, sí. Total, después nos redime acá el evangelista con la Santa Cena. La figura que me sonaba polémica y decía, ¿lo hago, lo digo, no lo digo? Lo digo. Algunos tienen mocos espirituales. Ya ni siquiera tienen moco. Algunos tienen hasta una alergia, una sinusitis, ¿no? Anioasis significa o la enfermedad o el problema de no percibir los olores. Y afecta el gusto, afecta las emociones, afecta los demás sentidos, porque en la pérdida de la visión puede compensarse. La pérdida del oído puede compensarse, pero el olfato es muy difícil de poder compensar, porque emocionalmente estamos conectados con nuestros recuerdos, porque nosotros emocionalmente conectamos los olores con los buenos y lindos recuerdos. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y qué terrible sería que no sé cuánto tiempo hace que estás aquí en la iglesia, que estás congregando, que estás sirviendo a Dios, ya te acostumbraste a ese aroma, a esa fragancia gloriosa de servir, de sentir, de glorificar, de exaltar a Dios. ¿O sientes como el primer día? Sea sincero. Estamos en la presencia del Espíritu Santo. Y solo voy a hacer la presentación. ¿Por qué hoy no es lo mismo? Nunca se preguntó. Nunca se hizo ese interrogante. Son los mismos hermanos. Son los mismos ministros. Hacemos lo que dice la Escritura, donde he congregado 2 o 3 en nombre de Jesús, indefectiblemente Él tiene que estar. Porque a diferencia de usted y de mí, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El problema es que nos acostumbramos. Nos acostumbramos a la manifestación del Espíritu Santo. Nos acostumbramos a la reprensión y también al aliento de la voz de Dios. Nos acostumbramos a esa gloriosa persona que se manifiesta todo el tiempo en nuestras vidas. Nos acostumbramos, ya no nos damos cuenta, ya no nos hace volver atrás, aleluya, porque está conectada la emoción con el olfato. Mire, a mí se me caía un lagrimón de nostalgia cuando pasaba por una confitería, porque me hacía acordar mi niñez cuando mi madre me preparaba el desayuno.
Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué triste, porque Dios no puede ser replicado. Puedes mudarte a otra congregación. Puedes irte hasta otro país. Que si estás fatigado olfativamente, no se conecta la emoción. Sí. No sabe, hermano Osvaldo. Algunos me hablan así, ¿no? Andrés me habla a veces. Y tiene 20 años, yo le llevo como 14 años. No, los antiguos y los cultos, hermanos, yo los viví. A los antiguos y esos cultos. A veces me lo hace tramposamente porque para decirme, viste, estás viejo vos también, ¿eh? Pero vivimos de nostalgias. Vivimos de anécdotas del pasado. Que algunas pasan a ser leyendas. ¿Por qué? Porque las exageramos. Le agregamos matices para hacerlas más grandes. Y qué triste, ¿no? Solo para emocionarnos un momento, en un instante. Cuando no nos estamos dando cuenta que la rosa de Sarón está aquí, en este lugar, en este mismo instante. Pero te has acostumbrado, estás fatigado, pero Dios es el mismo. Él no cambia. Él lo que quiere hacer en este día, oh gloria a Dios, es que vuelvas a percibirle. Está entendiendo lo que el Espíritu de Dios le está hablando. Está reflexionando y se está dando cuenta de que es necesario. Y vale la figura de sonarse la nariz. No te los tragues. Escúpelo. Porque hay muchos que se tragan y no los mocos. Resentimiento, raíces de amargura, falta de perdón, cosas que están atascando para que no puedas percibir el olor agradable, porque cuán bueno y cuán delicioso, alabado sea Dios, aleluya. Yo disfruto de estar en medio del plantío del Señor. Yo me gozo de estar en medio del jardín del Señor. Alabado sea Dios. Ay, se alaba. Aunque algunos tengan cara de caléndula. ¿Sabe lo que es la caléndula? Bueno, para los que son más viejos ya sabrán. Es una flor desagradable. Yo creo que este estudio nos va a llevar a una reflexión. Nos va a llevar a un cambio interior. Nos va a llevar a darnos cuenta que es un asco tragarse los mocos. Y creo que no tengo que ser un teólogo para que usted entienda a qué me refiero. Que hay que expectorar, que hay que sacarlos fuera, porque nos estamos perdiendo lo maravilloso de estar en la presencia del Señor. Nos estamos perdiendo el disfrute del culto. Nos estamos perdiendo de lo maravilloso y lindo que es estar en comunión unos con otros. Estar a punto de participar de una santa cena. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ya nos conectamos emocionalmente. Porque no estamos oliendo que aquí en medio nuestro están los comprados, los redimidos, los lavados por la misma sangre el Cordero de Dios. Póngase de pie, por favor, en este día. Santo de Jesús de la gloria. Quiero hacer en esta mañana una sencilla oración.
quiero clamar en la presencia del Señor. Porque creo que a pesar de mi torpeza de labios, mi manera de expresar, que quizá no he sido lo suficientemente claro, que quizá no pude hilvanar y llevarte al punto donde el Espíritu de Dios me guiaba que haga. Le doy gracias que Él sí está presente y te está haciendo entender y comprender que no vale la pena seguir tragando el rencor, seguir ingiriendo aquello que te está haciendo tanto daño como la falta de perdón. Que el resentimiento que hasta aquí has tenido, porque es lo que conectas. Cada vez que lo ves a Osvaldo, cada vez que me ves hoy, cada vez que lo veo a me acuerdo de aquel día cuando me traicionó. Y focalizo en mí porque el Espíritu de Dios me ha mostrado que aquí hay varios focos abiertos, conflictos instaurados. Y es tan asqueroso como los mocos que algunos se tragan. Sí, así es delante del Señor. Porque cada vez que te la cruzas, cada vez que te dice la paz del Señor, aflora el resentimiento, aflora el dolor. ¿Por qué no te sonás la nariz hoy? ¿Por qué no sacas todo afuera? ¿Por qué no vuelves a percibir que aquí en medio nuestro está la maravillosa rosa de Sarón? Que sé que algunos se preguntan, ¿pero por qué dice así el pastor? ¿Qué es la rosa de Sarón? La rosa de Sarón teológicamente es una representación de Jesucristo. Pero botánicamente la rosa de Sarón es una planta que se cría en el desierto. Y en el desierto no llueve. Hay periodos largos de sequía. Y cuando uno se cruza esa planta, porque no es solamente una flor, ¿no? Uno la puede llegar a ver marchita, llena de espinas, algo amorfo, porque encima es como una cuestión retorcida, ¿no? Pero ¿sabe qué? Donde apenas caen las primeras gotas, lo que en simple aspecto parece muerto, parece seco, parece algo que es desagradable a la vista, donde comienza a absorber la humedad de las primeras gotas, hace que enseguida esta se abra, que florezca y larga un aroma maravilloso, tan fuerte que los nómadas usan su olor. Sí, usan su olor, porque el olfato es el único que no queda engañado. Nosotros podemos sufrir ilusiones ópticas, pero el olfato nos sabe guiar y llevarnos a la ubicación. Quizás en el lugar ese donde estaba el nómada en el desierto no cayó la lluvia y está todo seco. Pero ¿sabe qué? No sabían ni conocían cuál era el aroma de la rosa de Sarón. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando ese olor estaba en el ambiente es porque allí de seguro cayó lluvia. Allí hay agua. Alabado sea Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Quieres en este día darte cuenta que realmente la flor, valga la redundancia, ha florecido? Que está la lluvia
cayendo en este lugar, donde puedes apagar tu sed, donde puedes llenar tu vida, donde puedes no solamente quedarte con los recuerdos del pasado, disfrutar en el presente esas mismas reuniones, esas mismas glorias, esa misma manifestación. Somos nosotros los que nos hemos fatigado, nos hemos acostumbrado a los himnos, nos hemos acostumbrado a la guitarra, nos hemos acostumbrado a una metodología de culto, porque muchos lamentablemente no nos hemos hecho eco de sus palabras. Que el hombre interior se debe ir renovando día tras día. Hay que resetearse. Saquemos todo aquello que nos deja lento, que nos atora el sistema, que no nos deja funcionar bien. Volvamos a la configuración de fábrica, esa que nos dio Dios cuando nos manifestó en su vida su amor, su misericordia. Ese primer amor que solo lo tienes como un recuerdo del pasado, cuando es una realidad, porque Dios es amor y está aquí en este día para que no pase a ser una leyenda, sino una experiencia cotidiana de todos los días, lo que es disfrutar de esta salvación. Ya los siervos de Dios están aquí adelante. Vamos a orar a Dios. Quiero hacer esta invitación. Todos aquellos que necesitan esta oración, pasa aquí el altar. Vamos a orar al Señor. Vamos a buscar el rostro de Dios, aleluya, para que esta gloriosa rosa de Aarón nos está guiando a la salvación, nos está guiando a la vida eterna, nos está guiando al disfrute de Dios. Alabado sea Jesús de Nazaret, aleluya.